La vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos a ello. Imagina que eres un emperador, rodeado de poder, pero también de enemigos, de responsabilidades, de decisiones difíciles. O imagina ser un esclavo, despojado de tu libertad, pero poseyendo una libertad interior que nadie puede arrebatarte. Hoy, te invito a viajar en el tiempo, a sumergirte en las vidas de grandes personajes históricos, no solo para conocer sus historias, sino para descubrir qué lecciones estoicas podemos aprender de ellos. Marco Aurelio, emperador romano, escribió en sus meditaciones sobre el arte de gobernar, sobre el control de los deseos y sobre el enfrentamiento de los desafíos. Pero más allá de ser un gran líder, fue un hombre que luchó constantemente con sus propios miedos, dudas y adversidades. ¿Cómo enfrentó él la vida? ¿Qué podemos aprender de su dolor, sus luchas y sus triunfos? Marco Aurelio fue un hombre que, a pesar de gobernar el Imperio Romano durante una de sus épocas más tumultuosas, nunca perdió de vista su propósito más profundo, vivir conforme a los principios de la razón y la virtud. Frente a la guerra constante, las traiciones de aquellos en quienes confiaba y una peste que arrasaba con su pueblo, Marco Aurelio no se permitió caer en el caos ni en la desesperación. Era un líder que se veía constantemente rodeado de la incertidumbre y el sufrimiento, pero en lugar de rendirse a esos elementos, optaba por sumergirse más profundamente en la filosofía estoica. Sus meditaciones, escritas durante las noches solitarias en el campo de batalla, son un testamento de su lucha interna. En ellas, se muestra vulnerable, admitiendo sus miedos y dudas, y revelando cómo se sentía abrumado por el peso de su responsabilidad. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, sus palabras reflejan la carga emocional y psicológica que cargaba cada día. Sin embargo, lo que lo hacía verdaderamente sabio no era su habilidad para gobernar, sino su capacidad para abrazar la adversidad sin perder su serenidad interior. Marco Aurelio no ignoraba el dolor ni el sufrimiento, sino que los entendía como parte fundamental de la experiencia humana, algo que debía aceptarse con dignidad y coraje. En sus escritos, Marco Aurelio constantemente recuerda que la vida es fugaz, que nada es permanente, ni siquiera el poder, ni el sufrimiento, ni la alegría. La gran lección que extrae de esta comprensión es que la única verdad que perdura es nuestra respuesta a lo que nos sucede. Él decía, lo que nos pasa es solo una parte de la vida, y lo que realmente importa es cómo respondemos a ello. Este pensamiento se convirtió en su brújula moral, su guía en tiempos de tormenta. Cuando las batallas se desmoronaban a su alrededor y la enfermedad se cobraba vidas, su mayor desafío no era controlar el caos externo, sino dominar su propia mente. Sabía que si no lograba controlar su interior, cualquier guerra o derrota externa lo destruiría. La paz, para él, no dependía de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de mantener la claridad mental a pesar de ellas. El sufrimiento, lejos de ser un enemigo, se transformaba en una oportunidad para crecer. Marco Aurelio se enfrentaba a las mismas tribulaciones que todos nosotros, pero lo hacía desde una perspectiva que convertía cada desafío en una lección sobre cómo mejorar su carácter. Así, en cada página de sus meditaciones, buscaba, a través de la reflexión, una manera de sostener la fortaleza frente a la adversidad. El dolor, entonces, no era algo que temía, sino algo que aceptaba como una parte intrínseca de la vida. El mismo Marco Aurelio que lideraba ejércitos en territorios lejanos también era un hombre que, en silencio, lidiaba con la angustia, con la muerte de seres queridos, con la preocupación por el futuro de su imperio y la constante amenaza de la traición. Él sabía que todo eso era inevitable y aceptó que no podía evitar lo que sucediera en el mundo externo. Pero en cada dificultad veía una oportunidad para fortalecerse y, al mismo tiempo, para practicar la virtud. Lejos de ser un hombre que huía de los problemas, Marco Aurelio los enfrentaba con una calma aparente que no era indiferencia, sino una aceptación activa de la naturaleza impredecible de la vida. En sus momentos más oscuros, se repetía a sí mismo que los problemas y el sufrimiento no eran castigos, sino pruebas que le permitían demostrar su fortaleza interior. La verdadera victoria, para él, era mantenerse fiel a los principios estoicos de sabiduría, justicia, valentía y templanza, sin importar las circunstancias que lo rodearan. Cada pérdida, cada derrota, cada duda se convertía en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la virtud.
Imagina por un momento ser Marco Aurelio, enfrentando todo lo que él enfrentó, la presión de un imperio en guerra, el peso de decisiones que afectaban a millones de personas, la muerte de sus hijos, la traición de los cercanos. ¿Cómo reaccionarías tú en su lugar? ¿Cederías a la desesperación, sintiendo que el mundo se desmorona a tu alrededor, o buscarías la fuerza dentro de ti mismo para resistir, para continuar adelante? Marco Aurelio optó siempre por lo segundo. Su sabiduría no radicaba en ignorar el dolor ni en tratar de escapar de él, sino en comprender que el dolor es temporal y que solo la respuesta a ese dolor tiene el poder de definirnos como seres humanos. En sus momentos de mayor vulnerabilidad, él se recordaba a sí mismo que la vida no era algo que debía ser controlado, sino algo que debía ser vivido con dignidad y propósito. A través de su práctica constante de la autoobservación, Marco Aurelio se entrenaba para aceptar que lo único que podía controlar era su propia actitud. La clave no estaba en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que elegía enfrentarlas. Lo fascinante de Marco Aurelio es que, a pesar de ser un hombre de poder y riqueza, nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Mientras que muchos habrían sido arrastrados por el ego, el miedo o la avaricia, él se mantenía anclado a una visión del mundo que le permitió encontrar paz en medio del caos. Su fuerza no venía de su estatus, sino de su capacidad para gobernar su mente, para entender que la vida no es algo que debamos controlar, sino algo que debemos aceptar y atravesar con el corazón firme. A lo largo de sus años de reinado, nunca dejó de escribir sus pensamientos filosóficos, y en ellos encontramos la humildad de un hombre que, por encima de todo, luchaba por ser una mejor versión de sí mismo cada día. En sus reflexiones, no se trataba de encontrar la perfección, sino de practicar la virtud en las pequeñas acciones del día a día, desde la manera en que trataba a los demás hasta la forma en que se enfrentaba a los desafíos internos. Marco Aurelio entendía que, al final, la vida no se mide por lo que conseguimos, sino por cómo respondemos a las pruebas que nos presenta. Es imposible saber cómo reaccionaríamos nosotros ante las mismas pruebas que Marco Aurelio enfrentó. Sin embargo, sus enseñanzas nos invitan a pensar en cómo podemos aplicar sus principios hoy. En un mundo lleno de incertidumbre, de conflictos y de incertidumbres, la filosofía estoica de Marco Aurelio sigue siendo relevante. Él nos recuerda que el dolor y el sufrimiento son inevitables, pero que lo único que realmente tenemos bajo nuestro control es nuestra respuesta a ellos. A través de su ejemplo, podemos aprender a cultivar la resiliencia, la sabiduría y la serenidad en medio de las dificultades, no como una forma de escapar del sufrimiento, sino como una manera de convertirlo en una oportunidad para crecer. La lección más poderosa que Marco Aurelio nos deja es que, al final, lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos responder a lo que nos sucede. En sus palabras, la vida es corta, pero suficientemente larga para vivirla de acuerdo con los principios de la virtud. Este es el legado de Marco Aurelio, el legado de un hombre que, a pesar de ser emperador, nunca dejó de ser humano. Un hombre que, en medio de la guerra y la tragedia, encontró en la filosofía estoica un faro que lo guió a través de la oscuridad, enseñándonos a todos que la verdadera fortaleza no reside en el poder externo, sino en el control que ejercemos sobre nosotros mismos. Epicteto fue un hombre que, desde las sombras de la esclavitud en la antigua Roma, nos dejó una de las enseñanzas más poderosas sobre la libertad. Aunque su cuerpo estuvo bajo el yugo de un amo cruel, su mente nunca lo estuvo. La esclavitud, para él, no fue más que una circunstancia externa, algo que no podía controlar, pero que jamás definiría su esencia. La verdadera libertad, según Epicteto, no reside en las cadenas que nos atan físicamente, sino en nuestra capacidad de dominar lo que sucede en nuestra mente. Vivir como esclavo le enseñó que, en última instancia, el control que tenemos sobre nuestras emociones, pensamientos y reacciones es lo único que realmente nos pertenece. De esta manera, al no permitir que las condiciones externas determinaran su paz interna, Epicteto alcanzó una libertad mucho más profunda que la que muchos experimentan en una vida de privilegio. La lección fundamental que enseñó a través de su vida y sus enseñanzas fue que la verdadera libertad no es un derecho de nacimiento, ni un estado de posesión, sino una actitud que se cultiva a través de la mente y el autocontrol. A pesar de estar privado de todas las comodidades y derechos, Epicteto logró ser dueño de algo mucho más valioso, su alma. Vivió en una época donde la esclavitud era una realidad brutal,
pero nunca permitió que esta condición afectara la manera en que se percibía a sí mismo ni la manera en que enfrentaba las adversidades de la vida. En sus enseñanzas, repetía insistentemente que el mayor enemigo no es la opresión física o las circunstancias externas, sino nuestra propia mente cuando se deja llevar por el miedo, el resentimiento o la desesperación. Él comprendió, como pocos, que el único dominio real que tenemos es sobre nuestra respuesta a los eventos que nos afectan. En lugar de ver su situación como una condena, Epicteto veía en ella una oportunidad de practicar la virtud. Su vida fue un testimonio de cómo, incluso en las peores circunstancias, uno puede encontrar una profunda paz interior si se enfoca en lo que realmente puede controlar, su propia actitud y perspectiva. La esclavitud, en su caso, se convirtió en un campo de prueba, un terreno fértil para cultivar la serenidad, la sabiduría y la aceptación. El mensaje de Epicteto fue simple, pero a la vez profundamente radical. No son las circunstancias las que determinan nuestra felicidad o sufrimiento, sino nuestra interpretación de ellas. En sus enseñanzas, nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. La mayoría de las personas viven frustradas porque se enfocan en cambiar lo que está fuera de su alcance, mientras que, al hacerlo, pierden la oportunidad de transformar lo único que realmente pueden cambiar, su propia mente. Epicteto entendía que la verdadera libertad no era una cuestión de posesiones materiales ni de poder sobre los demás, sino de dominio sobre el propio ser. Mientras otros se dejaban arrastrar por las emociones del momento o por las adversidades de la vida, él se mantenía firme en su convicción de que la paz interior solo puede alcanzarse cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a actuar con sabiduría sobre lo que sí está a nuestro alcance. En lugar de gastar energía luchando contra lo inevitable, Epicteto nos invita a usar esa energía para dirigir nuestra atención a lo que realmente importa, cómo respondemos ante los desafíos. Imagina ser Epicteto, atrapado en un cuerpo que no puedes controlar, bajo el dominio de un amo que decide tu destino. Tus derechos te han sido arrebatados, y cada día es una lucha por sobrevivir. Pero dentro de ti, tu mente sigue siendo libre. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Te rendirías ante el sufrimiento, o encontrarías una manera de levantarte cada vez más fuerte? La vida de Epicteto muestra que la clave para encontrar la paz en medio de la opresión no está en luchar contra lo que no podemos cambiar, sino en aceptar nuestra situación y cambiar nuestra reacción ante ella. Al igual que un árbol que se dobla con el viento, pero no se quiebra, Epicteto enseña que debemos adaptarnos a las circunstancias de la vida sin perder nuestra esencia. El verdadero desafío no es evitar la adversidad, sino mantener nuestra dignidad y nuestra paz interna en medio de ella. En su caso, cada vez que la vida lo derribaba, él se levantaba con más fortaleza, no porque ignorara el dolor, sino porque comprendía que el dolor era solo temporal y que su respuesta a él era lo que realmente lo definía como ser humano. Epicteto nunca se vio a sí mismo como víctima de sus circunstancias. Aunque los demás podrían verlo como un hombre atrapado, él se vio a sí mismo como alguien que estaba completamente libre para elegir cómo reaccionar ante el sufrimiento y la injusticia. Para él, la esclavitud no era un estado permanente, porque siempre quedaba la opción de elegir cómo vivir, incluso en las peores circunstancias. La esclavitud física podía arrebatarle su cuerpo, pero no podía tocar su alma. Este punto de vista lo hacía extremadamente fuerte, porque entendió que no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos lo que determina nuestro bienestar. De hecho, en sus reflexiones más profundas, Epicteto enseñaba que la mente humana tiene una capacidad infinita para crear paz y libertad a través del autocontrol. En lugar de enfocarse en lo que le fue arrebatado, Epicteto dedicó su vida a aprender a gestionar lo que siempre podía controlar, su mente, sus pensamientos y su actitud. De esta manera, incluso en la profunda privación, vivió una vida libre, ya que la verdadera esclavitud, según él, no es la falta de libertad física, sino la esclavitud del pensamiento. La filosofía de Epicteto nos invita a pensar en nuestra propia vida y en cómo respondemos ante los retos. Si bien la mayoría de las personas, al igual que él, enfrentan dificultades, no todos somos capaces de ver esas dificultades como oportunidades para crecer. Al igual que Epicteto, tenemos la capacidad de elegir nuestra reacción frente a los problemas que nos llegan. La vida no siempre será justa, ni siempre tendrá la forma que esperamos, pero, como él mismo decía, no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas lo que determina tu bienestar.
Esta enseñanza resuena especialmente hoy en un mundo lleno de incertidumbres y estrés. La clave no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra actitud frente a él. Así como Epicteto eligió la libertad en medio de su opresión, nosotros también podemos elegir nuestra paz interior frente a cualquier circunstancia externa. Imagina ahora que aplicas esta lección en tu vida. Cada vez que enfrentes un obstáculo, una injusticia o un sufrimiento, ¿te enfocarías en lo que no puedes controlar o en cómo puedes responder con serenidad, dignidad y fortaleza? Epicteto nos enseñó que la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias ideales, sino en nuestra capacidad para adaptarnos a ellas con sabiduría. Su vida es un claro recordatorio de que podemos elegir vivir con paz interior, sin importar lo que la vida nos depare, simplemente eligiendo cómo interpretamos y respondemos a cada situación que enfrentamos. El legado de Epicteto, más que cualquier teoría filosófica compleja, es una lección de vida diaria. Nos invita a practicar la libertad interna que solo se alcanza cuando dejamos de ser prisioneros de nuestras propias emociones y pensamientos. Así como él, nosotros también tenemos la capacidad de levantarnos más fuertes cada vez que la vida nos derribe. Siempre que tengamos el coraje de aceptar lo que no podemos cambiar y la sabiduría de concentrarnos en lo que sí podemos, nuestra actitud, nuestras decisiones y, finalmente, nuestra paz interior. Séneca fue un hombre cuya vida estuvo marcada por los altibajos del poder, la fortuna y el sufrimiento. Nació en una familia noble y fue elevado a la posición de consejero del emperador Nerón, pero su vida estuvo lejos de ser una sucesión de privilegios sin problemas. De hecho, a pesar de su riqueza y su posición, Séneca pasó por momentos de gran adversidad, incluidos exilios y conflictos personales. En su vida se vio obligado a enfrentar las sombras del poder y la corrupción, mientras mantenía firmemente sus principios filosóficos. Su experiencia lo llevó a escribir profundamente sobre los temas de la muerte, el sufrimiento y la búsqueda de la serenidad interior. En sus cartas y ensayos, Séneca nunca dejó de insistir en la importancia de la templanza y la moderación, subrayando que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la sabiduría de la mente y el control de los propios deseos. En su visión del mundo, las pasiones humanas y el afán por lo externo solo nos desvían de lo que realmente importa, vivir con virtud y paz interior, sin importar lo que nos depare el destino. Sin embargo, lo que hace única la figura de Séneca no es solo su sabiduría como filósofo, sino su capacidad para practicar lo que predicaba incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Aunque vivió en la corte de Nerón, un lugar lleno de intrigas y corrupción, Séneca nunca dejó que el poder y el lujo lo alejaran de sus principios estoicos. De hecho, en muchos de sus escritos, expresa la idea de que las riquezas materiales y el poder político son solo distracciones que pueden alejarnos de la verdadera felicidad. A lo largo de su vida, Séneca fue un ejemplo viviente de lo que significa ser un estoico en un mundo que constantemente pone a prueba esos ideales. Aunque era uno de los hombres más poderosos de su tiempo, jamás permitió que esa posición le diera una falsa sensación de seguridad o le hiciera olvidar las enseñanzas fundamentales de los estoicos. Que todo lo que ocurre en el exterior está fuera de nuestro control y que solo nuestra mente y nuestra actitud pueden determinar nuestro bienestar. En este sentido, Séneca fue un hombre que, a pesar de las presiones de la vida, se mantuvo firme en su camino hacia la serenidad y la paz interior. A lo largo de su vida, Séneca escribió extensamente sobre la muerte, un tema que puede parecer sombrío, pero que para él era una oportunidad para reflexionar sobre el valor del tiempo y la importancia de vivir cada momento con propósito. Para Séneca, la muerte no debía ser temida, sino entendida como una parte natural de la existencia humana. En sus cartas y ensayos, habla de la importancia de reflexionar sobre la muerte para poder vivir de manera más plena, para no desperdiciar ni un solo momento de nuestra vida. En su obra sobre la brevedad de la vida, Séneca nos recuerda que el tiempo es lo único que no podemos recuperar, y que nuestra tendencia a posponer lo importante o a vivir de manera superficial nos lleva a desperdiciar la mayor parte de nuestra existencia. Él nos desafía a pensar en cuántos momentos de nuestra vida hemos dedicado a lo trivial, mientras que lo esencial sigue siendo ignorado. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad, Séneca nos invita a vivir de manera más consciente y auténtica, a poner nuestro esfuerzo en lo que realmente importa y a buscar la paz interior que solo se encuentra cuando vivimos con propósito y de acuerdo con nuestros valores más profundos.
Una de las ideas más poderosas de Séneca es que la felicidad no depende de lo que poseemos ni de lo que el mundo nos ofrece, sino de la manera en que respondemos a lo que nos sucede. A lo largo de su vida, Séneca experimentó la pérdida, el dolor y la incertidumbre, pero nunca permitió que estos momentos definieran su bienestar. En lugar de sucumbir a la desesperación, él se enfocó en lo que siempre tenía bajo control, su mente y su actitud. Para Séneca, el verdadero poder radicaba en la capacidad de dominar nuestros propios pensamientos y emociones, de no permitir que las circunstancias externas nos alteraran. En sus escritos, constantemente recuerda que la paz no se encuentra en las riquezas ni en el reconocimiento, sino en la aceptación de que solo podemos controlar nuestra respuesta ante los desafíos de la vida. Este principio es particularmente relevante hoy en día, cuando vivimos en un mundo lleno de distracciones y expectativas externas que nos empujan a medir nuestro valor por lo que poseemos o lo que otros piensan de nosotros. Séneca nos invita a liberarnos de esas presiones externas y a encontrar la verdadera libertad en el dominio de nuestra propia mente. Imagina ser Séneca en su situación, rodeado de lujo y poder, pero consciente de la vacuidad de todo eso. En sus momentos más difíciles, Séneca se retiraba a la reflexión, buscando en la filosofía un refugio que le permitiera mantener su paz interior. Si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo reaccionarías? ¿Te dejarías seducir por los placeres del poder y la riqueza, o serías capaz de ver más allá de lo superficial y vivir conforme a lo que realmente importa? Séneca nos enseña que el verdadero desafío no está en luchar contra las dificultades externas, sino en dominar la mente y las pasiones internas que nos arrastran hacia el caos. En sus escritos, se refiere a la importancia de la autodisciplina, de ser conscientes de nuestros propios pensamientos y de cómo, a través de la reflexión y el autocontrol, podemos encontrar la serenidad incluso en las circunstancias más difíciles. Séneca, a pesar de ser un hombre de poder y riqueza, nunca perdió de vista lo que realmente importa, vivir con virtud, ser conscientes de nuestra mortalidad y, sobre todo, no dejar que las circunstancias externas nos roben la paz que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Lo que realmente distingue a Séneca de muchos otros filósofos de su tiempo es su capacidad para vivir según lo que enseñaba, incluso cuando se encontraba en las circunstancias más complicadas. Él no solo hablaba de la importancia de la templanza y la moderación, sino que vivió su vida de acuerdo con esos principios, a pesar de las presiones que la vida le imponía. Séneca fue testigo de las corrupciones del poder, del sufrimiento personal y de la decadencia de su sociedad, pero nunca permitió que esos factores lo apartaran de su camino hacia la sabiduría. En sus reflexiones, Séneca siempre buscaba la forma de actuar con serenidad, de no dejarse llevar por las pasiones ni por las distracciones que nos ofrecen el mundo y la sociedad. Él entendió que las circunstancias externas no son lo que nos definen, sino lo que hacemos con ellas. La verdadera riqueza, para Séneca, no se encontraba en los bienes materiales, sino en la capacidad de vivir una vida acorde con la virtud, de enfrentar las dificultades con valentía y de encontrar en el interior de cada uno de nosotros una paz que el mundo exterior no puede arrebatarnos. En última instancia, la lección de Séneca nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra propia vida, sobre cómo respondemos ante los desafíos que nos presenta el destino. Como él nos recuerda constantemente, la vida es breve y cada momento es precioso. No podemos permitirnos perder el tiempo en preocupaciones vacías o en la búsqueda de placeres fugaces, porque lo único que realmente importa es cómo usamos el tiempo que tenemos. Séneca nos desafía a vivir con intención, a buscar la sabiduría y la virtud en cada acción que tomamos, y a no permitir que las circunstancias externas nos desvíen de nuestro propósito más profundo. Al igual que él, debemos aprender a encontrar la serenidad interior, no a través de lo que poseemos, sino a través de cómo elegimos vivir y cómo enfrentamos lo inevitable. La verdadera libertad, como Séneca nos enseñó, está en el control de nuestra mente, en nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar y para actuar con virtud ante cualquier adversidad. Lo que estos grandes personajes históricos nos enseñan no es solo una filosofía lejana, sino una guía viva para enfrentar nuestras propias batallas diarias. La vida está llena de incertidumbres, pero la forma en que respondemos a ellas depende de nosotros. Imagina por un momento que te enfrentas a una adversidad.
Puedes dejar que te venza, o puedes aplicar la misma sabiduría que estos grandes hombres, aceptar lo que no puedes controlar, enfocarte en lo que sí puedes y actuar con virtud. Te invito a reflexionar sobre estas lecciones en tu propia vida. ¿Cómo aplicarías el estoicismo hoy? ¿Qué lección de Marco Aurelio, Epicteto o Séneca te ha tocado más? ¿Cómo puedes empezar a vivir una vida más tranquila y centrada en la virtud? Si este video te ha inspirado, déjanos un comentario contándonos tu experiencia, tu lección favorita de los estoicos y cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Únete a nuestra comunidad de reflexión y sigamos explorando juntos el camino hacia una vida más serena y sabia.